Hola, 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 gente bonita y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y buena vibra. Y si no es así, no se preocupen. Aquí estoy yo para traerles un poquito de alegría y por supuesto, mucho chismecito de sus parejas favoritas. Y hablando de parejas favoritas, ay, ay, ay. Hoy vamos a hablar de un encuentro que literalmente enloqueció a los fans. Sí, así como lo escuchan. Hoy vamos a sumergirnos en el secreto a bordo que protagonizaron nada más y nada menos que Kerem Bürsin y Hande Erçel, nuestros amados Kerem y Hande, esos que nos robaron el corazón en Love is in the Air. Y no solo eso, vamos a analizar a detalle ese encuentro, el contexto, las reacciones de los fans, y hasta las posibles implicaciones que este encuentro tuvo, o pudo haber tenido, en el futuro de su relación, sea cual sea. Ya saben que por aquí nos encanta el salseo, la especulación y sobre todo, analizar todo lo que rodea a nuestras estrellas favoritas. Así que si son fans de Kerem y Hande, si adoran el ship, o simplemente les gusta el drama y los chismes, este es el vídeo para ustedes. Prepárense para un análisis profundo, lleno de detalles, rumores, y por supuesto, mi humilde opinión sobre todo esto. Pero antes de que empecemos a desmenuzar este jugoso tema, como siempre, no puedo empezar sin pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis. Y así no se perderán ninguno de mis vídeos, donde siempre encontrarán novedades, análisis y mucho, mucho chisme del mundo de las series turcas y sus protagonistas. Suscribirse es súper importante para que no se pierdan nada. Así que suscríbanse ya, activen la campanita de notificaciones para no perderse nada. Y ahora sí. Empecemos. Para entender bien el contexto de este encuentro que causó tanto revuelo, tenemos que retroceder un poquito en el tiempo. Recordarán que Kerem y Hande, después de protagonizar Love is in the Air, se enamoraron en la vida real. Un sueño hecho realidad para los fans. Su relación fue pública, llena de momentos románticos, fotos en redes sociales, declaraciones de amor. Un verdadero cuento de hadas moderno. Todos estábamos felices y emocionados por ellos. Eran una de las parejas más queridas y mediáticas del momento. Asterisco asterisco el auge del Senkalkam, el nacimiento de Kerem Hande asterisco asterisco. La chispa entre Kerem y Hande se encendió en el set de Love is in the Air, una comedia romántica que conquistó a audiencias de todo el mundo. La serie no solo fue un éxito en términos de rating, sino que también generó una intensa conexión entre sus protagonistas. La química que desprendían en pantalla era innegable, y los fans no tardaron en notar la conexión fuera del set. La serie contaba la historia de Eda YLDZ, una joven estudiante de arquitectura que ve truncada su beca por Serkan Bolat, un exitoso arquitecto. Para solucionar el problema, Serkan le propone un trato: fingir ser su prometida durante 2 meses a cambio de que le devuelvan la beca. Lo que comenzó como un acuerdo comercial, poco a poco se convirtió en una historia de amor llena de obstáculos, malentendidos y sobre todo, mucha pasión. La serie fue un fenómeno. Las redes sociales se inundaron de escenas de la serie, memes, fanarts y por supuesto, el ship Kerem Hande. Los fans seguían cada episodio con fervor, analizando cada mirada, cada gesto, cada palabra que intercambiaban Kerem y Hande. La expectativa era palpable. ¿Se enamorarían en la vida real? ¿Podría el amor de la ficción traspasar la pantalla? Asterisco asterisco del set a la realidad, el romance de Kerem y Hande asterisco asterisco. Y la respuesta, para alegría de todos, fue un rotundo sí. Los rumores de un romance entre Kerem y Hande comenzaron a circular mientras la serie estaba en emisión. Los fans, siempre atentos, descubrieron indicios en las redes sociales, fotos tomadas en secreto, y comentarios cómplices que revelaban que algo estaba pasando entre ellos. La confirmación llegó de forma gradual, con fotografías de la pareja caminando juntos, tomados de la mano, disfrutando de cenas románticas y compartiendo momentos especiales. Las revistas del corazón turcas no tardaron en publicar noticias sobre la pareja, alimentando aún más la expectación de los fans. Las redes sociales se convirtieron en un escaparate de su amor. Kerem y Hande no dudaban en compartir fotos juntos, dedicarse mensajes románticos y demostrar su afecto públicamente. Las publicaciones en Instagram y Twitter se convertían en noticia, y los fans celebraban cada nuevo detalle de su relación. La pareja se mostraba feliz y enamorada. Asistían juntos a eventos, compartían viajes y se apoyaban mutuamente en sus carreras profesionales.
Eran la pareja perfecta, la envidia de todos. Su relación era la prueba de que los cuentos de hadas sí existen, y que el amor verdadero puede surgir en cualquier lugar, incluso en el mundo de la ficción. Asterisco asterisco la triste ruptura, el fin del cuento de hadas asterisco asterisco. Pero, como suele suceder, la felicidad no es eterna. Después de un tiempo y para sorpresa de muchos, la noticia de la separación de Kerem y Ande llegó como un balde de agua fría. Los fans, que habían invertido tanto cariño y apoyo en la pareja, se sintieron desilusionados. ¿Qué había pasado? ¿Por qué habían decidido poner fin a su historia de amor? Los rumores sobre las razones de la ruptura fueron muchos y variados. Algunos apuntaban a la incompatibilidad de horarios, ya que ambos actores tenían agendas muy apretadas debido a sus compromisos profesionales. Otros hablaban de diferencias en sus estilos de vida, y de la dificultad de mantener una relación a distancia. También hubo rumores sobre supuestas terceras personas, aunque estos nunca fueron confirmados. La verdad, como suele suceder, solo la saben ellos dos. Kerem y Ande nunca revelaron públicamente los motivos de su separación, manteniendo la discreción y el respeto mutuo. Esta decisión, aunque dolorosa para los fans, demostró su madurez y su profesionalismo. La noticia de la ruptura fue un shock para los fans. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, decepción y especulación. Los hashtags como #Kerem Ande Forever y #Love is Over se convirtieron en tendencia, y los fans expresaron su dolor y su añoranza por la pareja que habían amado. Asterisco asterisco el camino después de la separación, carrera y rumores asterisco asterisco. A pesar de la separación, ambos siguieron adelante con sus vidas profesionales y personales. Ande, por su parte, continuó protagonizando series, desfilando en eventos de moda, y consolidándose como una de las actrices turcas más populares. Su belleza, talento y carisma la convirtieron en un ícono de la moda y en una de las actrices más queridas del momento. Kerem también continuó con su carrera, participando en diferentes proyectos y demostrando su talento actoral. Su trabajo en la serie Jakob Seversen y sus proyectos en el cine demostraron su versatilidad y su compromiso con su trabajo. A pesar de que cada uno siguió su camino por separado, el cariño de los fans por la pareja que formaban seguía latente. La esperanza de una reconciliación, aunque remota, nunca desapareció por completo. Los fans seguían soñando con la posibilidad de verlos juntos de nuevo, y seguían analizando cada gesto, cada publicación, cada foto que compartían en redes sociales. Asterisco asterisco el encuentro en el avión, el evento que desató la locura asterisco asterisco. Y es aquí donde entra el famoso encuentro que desató la locura. Resulta que Kerem y Ande, después de un tiempo de no ser vistos juntos públicamente, coincidieron, a bordo de un avión. Sí, en un avión. Imagínense la sorpresa y la emoción de los fans al enterarse. La noticia corrió como la pólvora por las redes sociales. Fotos y vídeos comenzaron a circular, mostrando a Kerem y Ande compartiendo el mismo espacio. Las reacciones no se hicieron esperar. Los hashtags se encendieron, los comentarios explotaron, y las teorías comenzaron a multiplicarse. La noticia del encuentro se extendió rápidamente por Internet, alcanzando a fans de todo el mundo. Las plataformas de redes sociales se inundaron de mensajes, comentarios y especulaciones. Los fans estaban ansiosos por saber qué había pasado, cómo se habían comportado y qué significaba este encuentro. La noticia del encuentro en el avión no solo revivió el interés en la pareja, sino que también generó un gran debate entre los fans. Algunos celebraron la posibilidad de una reconciliación, mientras que otros prefirieron ser cautelosos y esperar a ver qué sucedía. Asterisco asterisco analizando el encuentro, detalles y reacciones asterisco asterisco. La información sobre el encuentro en el avión llegó a los fans a través de fotos y vídeos que fueron filtrados en redes sociales. En estas imágenes, se podía ver a Kerem y Ande sentados en asientos separados, pero en la misma clase. Se les vio conversando en algunos momentos, compartiendo sonrisas y aparentemente disfrutando del vuelo. Aunque las fotos y vídeos no ofrecían una imagen completa de lo sucedido, sí dejaron entrever una atmósfera de tranquilidad y respeto mutuo. Los fans analizaron cada detalle de las imágenes, tratando de descifrar si había algún indicio de afecto o de reconciliación. Las reacciones de los fans fueron mixtas. Algunos expresaron su emoción y esperanza, mientras que otros se mostraron más cautelosos, temiendo que el encuentro fuera solo una coincidencia.
Los hashtags como almohadilla Kerem & Forever y almohadilla Love is in the air se convirtieron en tendencia, y los fans compartieron sus pensamientos y sentimientos en las redes sociales. Los comentarios fueron diversos, desde muestras de apoyo y cariño hasta especulaciones sobre el futuro de la pareja. Asterisco asterisco, ¿qué significa el encuentro? Posibles implicaciones asterisco asterisco. ¿Qué estaba pasando? ¿Se habían reconciliado? ¿Eran amigos? ¿Simplemente coincidieron por casualidad? Las preguntas inundaron las redes sociales, y la especulación se convirtió en el deporte favorito de los fans. Es difícil saber con certeza qué significó este encuentro. Sin embargo, podemos analizar algunos puntos importantes y especular sobre sus posibles implicaciones. Asterisco 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 buena relación asterisco asterisco el encuentro demostró que a pesar de la separación, existía una buena relación entre ellos. No se odian, no se evitan, sino que al parecer, mantienen una relación cordial y respetuosa. Esto es algo que siempre es de agradecer, especialmente cuando hablamos de figuras públicas. Asterisco 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 reavivando el interés asterisco asterisco el encuentro sirvió para reavivar el interés de los fans en la pareja. El ship volvió a resurgir con fuerza, y la esperanza de un posible reencuentro romántico se mantuvo encendida en el corazón de muchos. Asterisco 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 madurez y profesionalismo asterisco asterisco el encuentro sirvió para demostrar la madurez y profesionalismo de Kerem y Hande. A pesar de la ruptura, ambos supieron mantener la compostura y actuar con naturalidad en un ambiente público. Asterisco 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 posibles reconciliaciones asterisco asterisco la posibilidad de una reconciliación siempre está presente, pero solo el tiempo lo dirá. Lo que sí es seguro es que el encuentro generó un impacto positivo en la imagen de ambos actores. Asterisco asterisco el análisis personal y la opinión de la creadora asterisco asterisco. Y ahora vamos a un poquito de análisis más personal y mi opinión sobre todo este asunto. Primero, creo que es muy positivo que mantengan una buena relación. Es mucho más fácil para ambos, y es una muestra de madurez y respeto. Personalmente me encantaría que volvieran, pero también entiendo que cada uno tiene su vida y sus decisiones. Lo importante es que sean felices y si eso implica estar juntos, genial. Si no, también. Creo que el encuentro en el avión, independientemente de lo que signifique, es una buena señal. Demuestra que pueden compartir un espacio de manera civilizada, y eso es un logro en sí mismo. Y por supuesto, me parece adorable que los fans sigan soñando con ellos. Es parte de la magia, de la ilusión, y de la pasión que genera el mundo del espectáculo. Asterisco asterisco el impacto en los fans y el legado de Kerem Hande asterisco asterisco. El encuentro en el avión fue un evento que enloqueció a los fans, y con justa razón. Fue un recordatorio de la química, el cariño y la conexión que existe entre ellos, y también un ejemplo de madurez y profesionalismo. El impacto del encuentro en los fans fue significativo. Revivió la esperanza de una posible reconciliación, y generó una gran cantidad de contenido en redes sociales, incluyendo fotos, vídeos, fanfics y teorías. El legado de Kerem Hande perdura en el corazón de los fans. La pareja dejó una huella imborrable en la memoria colectiva, y su historia de amor, aunque breve, sigue siendo recordada con cariño y nostalgia. Asterisco asterisco el futuro, ¿qué podemos esperar? Asterisco asterisco. ¿Qué nos deparará el futuro? ¿Volveremos a verlos juntos? ¿Reconciliación a la vista? Sinceramente no lo sé. Nadie lo sabe. Lo único que podemos hacer es especular y, por supuesto, seguir soñando. Lo que sí es seguro es que la historia de Kerem y Hande como pareja y como individuos sigue siendo interesante y relevante para sus fans. En el futuro podemos esperar que tanto Kerem como Hande continúen con sus exitosas carreras profesionales. También es posible que se crucen en eventos y proyectos, lo que mantendrá viva la llama del ship Kerem Hande. Sin embargo, lo más importante es respetar las decisiones de cada uno y desearles lo mejor en sus vidas personales y profesionales. Asterisco asterisco conclusión y despedida asterisco asterisco. En definitiva, el encuentro de Kerem y Hande en el avión fue un evento que enloqueció a los fans, y con justa razón. Fue un recordatorio de la química, el cariño y la conexión que existe entre ellos, y también un ejemplo de madurez y profesionalismo. ¿Qué nos deparará el futuro? Solo el tiempo lo dirá. Pero por ahora podemos seguir disfrutando de sus proyectos individuales, y por supuesto, seguir soñando con el reencuentro.
Y eso es todo por hoy, mis queridos. Espero que les haya gustado este análisis del encuentro de Kerem y Hande. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Ha sido un placer compartir con ustedes este chismecito. Recuerden que siempre me encanta leer sus comentarios, así que por favor, déjenme saber qué opinan sobre este encuentro, sobre Kerem y Hande, sobre si les gustaría que volvieran, todo lo que quieran. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Pero antes de irme, no se olviden. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Denle like a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos, con los fans de Kerem y Hande, con todos. Ayúdenme a que este canal siga creciendo. Y por supuesto, déjenme sus comentarios. Muchísimas gracias por ver. Les mando un beso enorme. Les deseo lo mejor. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.